Bien, bueno, clase número 4 de conexión, número 5, semana número 5, si no me equivoco, estamos en la semana número 5. La semana pasada que no nos encontramos, aprovechando un poco el feriado, les había propuesto que suban el foro el planteo del caso o de los casos que ustedes van a tomar para hacer una propuesta de taller que se constituya en una especie de trabajo final. eh, que dé cuenta de que hemos finalizado el curso y de que avanzamos en eso. La idea es entonces que cada uno vaya tomando las herramientas de alguna forma teóricas que fuimos viendo y que las empecemos a volcar en una especie de mapa de procedimiento, que es la planificación, eh, para que también sirva ese caso. Hoy sería la última clase con contenido más bien expositivo, duro, y a partir de la siguiente vamos a tener mucho más intercambio. Intercambio obviamente siempre con contenido, pero viendo cada caso, interactuando un poco con, a ver si la propuesta está acorde a lo que habíamos propuesto desde la parte teórica y empezar a que a cada uno le sirva para poner en práctica, ¿no? ¿Viste? Poner en práctica no es solamente la cuestión del hacer en la pila en sí mismo, sino, bueno, poner en práctica cómo puedo pensar esta planificación que voy generando. Eh, por eso la idea de hoy es un poco ver hasta repasar muy rápidamente lo que habíamos charlado acerca de planificación para ubicarnos y centrarnos un poco más en los modelos de eh, micros, es decir, de semanas, en las cuales podemos centrar cada carga apuntándola a la velocidad, a lo que vamos a llamar una especie de medio fondo, ahora después les voy a decir cómo lo vamos a clasificar, o al fondo y lo que tiene que ver con las aguas abiertas. Para meternos en el detalle de cada una de esas áreas, sí vamos a tomar otras clases, pero la idea de hoy es ver un pantallazo de un modelo de micro que yo les propongo para cada caso, para que ustedes tengan el ejemplo, para la hora de construir sus propios micros, lo puedan usar o no y puedan justificar por qué no, por qué sí. Y modelos de variantes de sesión. Hemos visto generalidades, como si todos y todas supiéramos exactamente de qué hablamos cuando hablamos de una variación de sesión en cantidad, en ritmo y demás, pero pusimos pocos ejemplos prácticos. Bueno, la idea de hoy es poner algunos ejemplos prácticos y que seguramente traigan a consecuencia que ustedes digan alguna cosa que han hecho, que han practicado, que les parece que se puede modificar de esto que les planteo. Como siempre, comparto pantalla, si quieren charlar me interrumpen directamente, y si no, yo cada tanto, vieron que vuelvo acá a por lo menos lo que me permite la mirada, volver a mirarlos y interactuar un poquito más. Bien, vamos a poner esto acá. Bien, vamos a compartir ahora. Falta de una cosa más. Bueno, entonces la idea de hoy es hablar sobre la construcción de sesiones y de series, ¿sí? Eh, Cada una de las cosas que vayamos viendo, vayan pensándola en función de que así como les pedí la tarea esta de compartir en el foro el caso que van a tratar, bueno, tratar de meter estos contenidos en lo próximo que les voy a pedir, que va a ser al final de la clase, ¿no? Una nueva propuesta. Como siempre la propuesta, después la comparto por mail y demás. Ahora ya vamos a empezar a trabajar en un formato más de Excel o de alguna planilla que a ustedes les sirva como para ir haciendo el seguimiento, ¿correcto? Ahí hemos hablado, entre otras cosas, y las cosas más importantes, que para desarrollar toda esta planificación vamos a tener que tener en cuenta los principios del entrenamiento, y habíamos puesto estos 6 como algunos de los más importantes. La mirada individual, algunos pusieron casos
ejemplos de un caso individual, un nadador o una nadadora máster que va a hacer tal cosa. Vi un ejemplo interesante de una triatleta, no sé si está acá quien le tocaba, pues no me acuerdo quién lo subió. Pero bueno, en cada caso, este entrenamiento individual es un ejemplo a seguir. Y en el caso de que alguno haya planteado un equipo, también, bueno, después tendrá que ver cómo divide, que fue una de las charlas que tuvimos al principio en un intercambio con algunos que planteaban, bueno, ¿cómo hago en una misma hora entrenar a diferentes personas? Bueno, separar por niveles, separar por niveles de trabajo, separar por, en un mismo trabajo, dar diferentes tipos de distancias. La progresión de cargas, que tiene que ver con ir asimilando las cargas que se me van dando e ir aumentándolas, tanto en los diferentes componentes que tiene la carga, que los vamos a ver un poquito más adelante como repaso también. Hablar de la carga eficaz, esa carga que yo quiero generar. ¿Se acuerdan que cuando hablamos de carga habíamos hablado de cargas de mantenimiento, cargas excesivas? Bueno, ¿cómo es esa carga que yo quiero generar? ¿Y cómo está representada? En los ejemplos de hoy vamos a ver cargas, entre comillas, ideales. Carga de recuperación o supercompensación, que lo vamos a ver en el gráfico que viene. El principio de continuidad y periodización, que es claramente todo el proceso que van a llevar adelante. Y la adecuación al nivel y edad. Todos pusieron la edad de la persona o de las personas que trabajaban en sus ejemplos. También han compartido que para algunos el nivel era aprender a entrenar, o sea, ya empezaron a usar algunas de las cuestiones teóricas que propuse como para definir su caso. En el principio que habíamos dicho de la supercompensación, digamos, un concepto muy básico era esto de que cuando uno aplica una carga, genera una fatiga que implica que uno decaiga de ese nivel inicial, pero luego de la recuperación, o sea, la postcarga, tiene una supercompensación que me permite estar por encima del nivel inicial como principio básico general. Las propuestas que ustedes generaron están o en la formación y el desarrollo, o en el rendimiento, o en el deporte máster, en este caso, mayormente en el deporte máster. Lo que no implica que no pueda hacer deporte máster de cierto rendimiento para estandarizarlo. Tenemos diferentes fases entonces del desarrollo. En este caso están puestos en edades infantiles, pero se acuerdan que el concepto de estadios quiere decir que tiene que estar el previo para que esté el siguiente. Nosotros habíamos propuesto en lugar de todos estos estadios un estadio de aprender a nadar, aprender a entrenar y entrenar para competir. El análisis de la prueba tiene mucho que ver con lo que van a ver hoy, que quiere decir, más allá de lo que ustedes pusieron como caso, algunos me puso como caso, suponete, nadar 200 metros libres, 100 libres y 50 libres. Bueno, el análisis de esa prueba. Acá, si vamos al cuadrante que está a la izquierda de la pantalla, ¿cuánta importancia láctica tiene esa prueba? Bueno, tendrá en la semana un 40%, un 50% con respecto a las otras cualidades que quiero trabajar. ¿Qué es importante además de eso? Bueno, será importante el VO2, porque es lo que me va a permitir justamente una capacidad de remoción mayor y de mejora, ¿no? Esto de que las zonas de trabajo van de alguna forma unidas. A medida que yo tracciono la de más arriba, voy propiciando una mejora en el resto. Bueno, generalidades de la distinción de la prueba, que es lo que ustedes han hecho en general. Van a elegir ahora, hacia el final de la clase, una forma en la cual volcar en este Excel o en este formato que les voy a pedir, un modelo de planificación, que puede ser más simple, como el que están viendo a la derecha, que tiene que ver con, bueno, ¿cuánto tiene mi macro? Algunos me pusieron 11 meses, otros 9, otros 6 meses de preparación de un nadador de pecho máster, que vi por ahí. Acá tienen 3 mesociclos, por ahí lo dividen en 3 mesociclos de 3 meses, los que tienen 9 meses. ¿Sí? U otros serán más específicos o querrán por otras cosas y van a poner, bueno, macrociclo. ¿Cuánto dura el macrociclo? Un año. Tengo 2 periodos, un periodo hasta el campeonato nacional y un periodo hasta el campeonato panamericano. Tiene 3 fases, una fase de pretemporada, una fase de
de preparación específica y una fase de competencia. Y los mesociclos a su vez tienen cada una de esas ejemplificaciones. Miren estos dos modelos de planificación en cuanto a la estructura, y vuelvo un segundo para decir, ¿se entiende la diferencia entre plantear un esquema simple donde yo digo, bueno, los meses son tanto y acá le digo, acá voy a hacer esto, esto y esto, y otra cosa diferente es plantear como un esquema más, mucho más específico en donde yo, además de poner un macrociclo, ponga que tengo dos periodos muy diferentes porque voy primero a un campeonato, después a otro campeonato, ¿sí? Eso depende del calendario y de sus objetivos, ¿sí? Si su objetivo es uno solo y está allá, bueno, seguramente el modelo de macrociclo y ya los meses los va a guiar mucho mejor. Y si su modelo es, bueno, llego acá para llegar acá, ahí cambia bastante. Fíjense, en este caso no pasa, pero sí puede pasar con un nadador máster que, digamos, si uno quisiera ir a un campeonato mundial, también tiene marca clasificatoria. Yo puedo decir, bueno, voy al Panamericano, que puedo ir. Si doy la marca, voy al mundial. Bueno, esos son dos periodos, porque si no das la marca, el objetivo del siguiente periodo también cambia, ¿correcto? Esa es la estructura general y una cuestión más bien teórica de forma para ver cómo estructurar esa planificación, de la cual ya de a poquito nos vamos haciendo un poco más de idea cabal. Bueno, los conceptos básicos: sesión, microciclo, mesociclo, macrociclo. Acuérdense, la sesión es el día, puede ser que un día tenga más de una sesión, porque aquellos que hacen doble turno, o podemos pensar en la sesión de nado, en la sesión de fuerza y demás. El microciclo, que está compuesto por la semana o la cantidad de días que estén unidos para tener un pequeño descanso y después volver. Mesociclos, que tienen una capacidad dirigida, y el macrociclo total. Esto es lo que les decía acerca de la carga, que me parecía un tema central de las clases anteriores. ¿Cuándo quiero hacer una carga de mantenimiento? ¿Cuándo quiero hacer una carga entrenable? ¿Cuándo quiero hacer una carga de recuperación? Y recuerden que esto lo veíamos de dos formas. En la sesión, ¿sí? Pongo un ejemplo. En la sesión, hacer 10 pasadas de 100 metros a un ritmo aeróbico, después de hacer un trabajo láctico, es una carga de recuperación, ¿correcto? Si yo pienso en esos 10% como una carga entrenable, hacer 10% en una sesión de nado, por los conceptos que habíamos visto en los cuadros en los cuales pedíamos un cierto tiempo de nado para que ese estímulo aeróbico sea eficaz, bueno, no es una carga entrenable, ¿correcto? ¿Qué era una carga entrenable en términos aeróbicos? Bueno, 20%. ¿Por qué? Por el tiempo en el cual, ¿a qué intensidad? Bueno, al 75%, al 65%. Eso es una carga entrenable en la sesión, ¿sí? Ahora, si yo no repito muchas cargas aeróbicas entrenables, y eso dura por lo menos un periodo de 8 semanas, no tengo ahí una carga entrenable. ¿Correcto? Entonces hay dos dimensiones de la carga. Uno en la sesión y uno en términos de la acumulación de la carga en las semanas. Eso es muy importante para planificar, ¿sí? Saber si esa carga que yo estoy poniendo la estoy repitiendo las veces por semana que requiere para que eso suceda. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se entendió la Sí, sí, diferencia? sí. ¿Se entiende la diferencia entre pensar en una carga entrenable en la sesión y una carga entrenable en el periodo de tiempo? ¿Sí? Profe, Sí. perdón, Pablo, ¿puedo hacer una consulta a ver Sí, si lo dale. entendí bien? Con un ejemplo. A mí me pasó el ejemplo que yo di es un grupo de nadadores que tengo en este momento. De guardavidas, ¿no? Sí, sí, de guardavidas. A mí me pasó planificando los meses que quería aplicar determinadas cargas o distintos trabajos de tolerancia, por ejemplo, pero por la fecha límite que tenía en cuanto a la evaluación final que ellos tenían que rendir, no generaba
que aplique esas cargas no generaba una adaptación en esa zona. A eso apunta, por ejemplo, lo que decís recién. Sí, en realidad, por ejemplo, no sé, vos tenés una prueba que dura 600 metros, ¿no? Era la Sí, prueba de guardavidas. sí, sí, Tienen que tardar abajo de 12 minutos. ¿Vamos bien? Con el ejemplo que sí. estaba poniendo Belén, todo el mundo sabe más o menos que es una prueba de guardavidas, combina crawl y nado en pecho o en over, no me acuerdo ahora si son 200, 200 y 200 o cómo cambió, pero eso era la historia. Sí, era así, ahora es solo libre, Bueno, un golazo, estilo bien. libre. Bien, solo libre, buenísimo. Nadar, nadar esa distancia, nadar en ese tiempo, a una distancia, a una intensidad máxima, porque en realidad todos lo van a hacer a la intensidad máxima. Si alguno puede, lo hace en 8 minutos. Si alguno puede, lo hace en 7 minutos. ¿Se entiende? Es un crack, si lo hace en 7 anda muy bien, a 1:10, pero digo, si cada También uno, 12 es mucho, ¿no? igual 12 es un montón, claro, Es sí. una barbaridad si tenés que ser un guardavidas, si tenemos que decir todo, ¿no? Claro, Sí, claro, pero los niveles son distintos en cada persona, en cada nadador. claro. Y No, no, yo no, voy a lo que vos tenés que ser. Si tenés que ser un guardavidas, el límite es muy alto. sí, el Coincido. límite. Sí, el límite es Yo alto. soy guardavida y coincido. El límite es alto de Ah, la prueba. Igual eso va cambiando y cambian las jurisdicciones, ¿no? Porque una de las propuestas era el tema de la velocidad. En realidad, medio que nadar 600 metros tampoco, o sea, nadie nada 600 metros para rescatar a nadie. Si vos no podés correr rápido una cuadra y no podés nadar con potencia 100 metros, en realidad no podrías sacar a nadie, ¿no? En términos de la cualidad física, si uno quiere que sostengan eso. Igual Karina entiendo que está hecha la prueba para que un guardavidas que dejó de nadar hace 30 años y tiene 60 y trabaja en una pileta pueda rendir la prueba. Pero digamos, ahí son discusiones difíciles, diferentes, ¿no? Y difíciles también para poder eh, abordar el tema. Como dice Karina, igual el límite es alto. Pero lo que quiero decir yo es que las personas que lo están ejecutando, todas esas personas hacen el mismo esfuerzo, el máximo que pueden, ¿correcto? Y todas esas personas en realidad están en la misma zona de trabajo en términos de duración de la prueba. ¿Qué quiero decir? Sean 6 minutos, 7, 8 o 12, estamos priorizando la zona de VO2 max en términos de las zonas de trabajo que nosotros propusimos. ¿Por qué digo esto? Porque los autores teóricos marcan que la zona de VO2 se encuentra esta potencia aeróbica de los 3 minutos a los 12 minutos aproximadamente. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? El VO2 se compara con una zona de potencia aeróbica. ¿Qué quiere decir eso? Que yo no uso más como prioritario el sistema lactácido, y necesito usar el sistema aeróbico, pero el sistema aeróbico en su máxima expresión de velocidad. ¿Sí? Bien, entonces el planteo que hace María Belén dice, bueno, yo tengo nadadores que están entrenando para esa prueba, ¿correcto? Entonces, respondiéndote un poco, María, y yendo al objetivo de la clase de hoy, en tu análisis de la prueba, ¿se acuerdan que vimos ahí a la izquierda un grafiquito de análisis de la prueba? Tu análisis de la prueba dice que tu prueba es eminentemente en zona de VO2, en zona de potencia aeróbica. ¿Qué significa eso? Que para que las cargas sean entrenables, ¿sí? Y sean eficaces, ¿se acuerdan carga eficaz? Además de la carga de VO2 en el entrenamiento, vos tenés que garantizar, no sé por qué me tiró como que se me va a cortar en 10 minutos, porque en realidad entré por el Zoom institucional. Estoy pensando qué pasó. Bueno, cuando se corte, nos volvemos a bueno, ingresar. ¿Está bien? Igual ahora veo ok. si puedo volver a entrar o hacer algo extraño por ahí. Bien. ¿Vamos bien hasta ahí entonces con la idea? Ella plantea eso. Digo, bueno, entonces, ¿cómo hago para que las cargas de V2 sean mayores? Bueno, ¿cuánta recuperación tenía
la potencia aeróbica para que uno pueda volver a expresar esa potencia aeróbica con calidad. Bueno, tienen que pasar 48 horas. No sé si todo el mundo tiene como el cuadrito y todas Sí. las cualidades presentes, pero a medida que lo vayamos mirando vamos a poder ir viéndolo. Entonces quiere decir que lo puedo hacer 2 o 3 veces por semana el trabajo. ¿Está bien, María? Entonces digo, yo tengo durante el periodo más importante de tu entrenamiento, durante 8 semanas del periodo central de ese mesociclo que vos digas, que es el mesociclo, si se quiere, de carga, vos tenés que tener muchas de potencia aeróbica. ¿Sí? Lo que me dice María también es muy importante, por ejemplo, el trabajo de potencia lactácea o láctico, porque ¿qué sucede? Cuando uno hace una prueba máxima, en algún momento de esa prueba, uno lo está dando todo. Entonces, por más que esté en potencia aeróbica, hay que soportar esa sensación y esa percepción del lactato, porque sobre todo uno tiende a hacer cosas que están mal, como salir demasiado rápido. Entonces, se entiende lo que digo, como todo el tiempo el flujo energético va interactuando, yo en realidad salgo con un estímulo casi láctico. Después me acomodo y termino haciendo la prueba más aeróbica. No es lo que tendría que suceder, pero si no estoy muy entrenado y no sé muy bien cómo es ese proceso propio, es lo que sucede. Por eso es importante la carga láctica en este caso. ¿Qué me dice María? Bueno, pero la carga láctica tiene una consecuencia en términos del tiempo. Quiero decir, si yo hago muchas semanas de estimulación de lactato, no tengo que estar muy cerca de la competencia, en este caso de la prueba que ella está preparando. Entonces, tener cargas eficaces de lactato, si yo tengo 2 meses solos para preparar a la gente, no me sirve. No sé si leí bien lo que estás diciendo, ¿sí? ¿Por qué? Entonces, bueno, Sí, en ese caso, ¿qué hago? Bueno, las cargas lácticas tendrán que ser menores, más cortas, menos, 1 por semana, y en tal caso no serán cargas entrenables, serán cargas, si se quiere, de mantenimiento, pensando en el mesociclo. claro. Son cargas Claro, entiendo. entrenables para pensar en una sesión, pero cargas de mantenimiento pensando en cuántas veces se repiten en el mesociclo. ¿Está bien? Perfecto, O clarísimo. María más de lo que... No, no, Bien, clarísimo el concepto, sí, sí. ok. Karina, ¿querías decir algo cuando yo estaba ahí con esto de la potencia? Sí, no, después lo agregaste, lo del tiempo de recuperación. Si no le daba ni siquiera el tiempo en la semana para recuperar, tampoco iba a poder trabajar el sistema. Claro. Eso. Cosas que no nos, digamos que seguramente no nos pasan a nosotros que estamos pensando en natación máster o entrenando, pero que como ustedes también coordinan equipos, asesoran gente y demás, es importante saber. Hay un concepto casi extraño de que yo para hacer esa prueba tengo que haber hecho eso antes y cerca. ¿Qué quiere decir? En el caso de la prueba de María, bueno, depende del tiempo que yo tenga. Si yo nunca probé hacer los 600 fuertes, el momento de hacer los 600 fuertes no es la semana que vos lo vas a hacer. ¿Se entiende? O sea, es mucho más interesante que hagan 3 de 200 fuertes y aprendan a pasar los 200 fuertes que hagan los 600 y se cansen para los 600 que les tocan. ¿Se entiende? Pero desde la concepción de la sumatoria, por ahí que no tiene tanta formación en entrenamiento, tiene la lógica esta de, bueno, hago esto que voy a hacer cerca de la prueba para estar acostumbrado. No, porque cerca de la prueba tiene, con lo que dice Karina, una consecuencia en términos de el descanso. No sé si está por acá el que había planteado un problema con un planteo con una triatleta, una persona de tría, pero si no está, otro tema, otro gran tema. Y pasa lo mismo con aguas abiertas. También hay un concepto pensando en la distancia, ¿no? Digo, bueno, ¿van a dar 20 kilómetros? Bueno, ¿tiene que estar acostumbrado? Sí, tiene que estar acostumbrado. ¿Tiene que estar acostumbrado a esa última semana? No, esa última semana no es el momento de probar si llega a ser los 20, si aparte los 20 son con corriente a favor, son en algunos casos, ¿no? Creo que era el de Karina que había puesto eso. Entonces, también hay un concepto que por ahí no vemos tanto, que es la sumatoria de la carga semanal. Eso es muy importante, por lo menos desde mi perspectiva, para los nadadores que hacen un poco más de fondo, ¿sí? En realidad, ¿yo qué tengo que lograr? Bueno, tengo que lograr quizás
superar las distancias de la prueba en la carga total de la semana, ¿sí? No superar las cargas de la prueba en la sesión, ¿sí? Que es un error que seguramente acá no se comete, pero es un error de lógica muy común. Esto es decir, el triatleta hace lo mismo en términos de la prueba, ¿no? Dice, bueno, voy a correr este medio a un mes de correr y no, ya está, estás muy cerca para la recuperación física de esa prueba, hacer otra cosa. Bien, perdón, divagué un poco, vuelvo. Bueno, concepto clave que creo que con los ejemplos que pusimos están bien. Los componentes los tenemos claros: intensidad, pausa intra, trabajo, quiere decir la pausa que le doy entre cada pasada, y la pausa también entre, como hablábamos recién, en términos de pausa entre un día y el otro, ¿no? ¿Qué trabajo puedo volver a hacer? Volumen, duración, y acuérdense que la relación entre la intensidad y la pausa es la densidad, ¿sí? Acá teníamos una formación de series básica, en donde a mayor intensidad, menor distancia, mayor pausa, menor volumen. En la zona del medio es donde tenemos una mayor densidad, porque tenemos alta intensidad y por ahí un nivel medio de pausa. Y a la izquierda tienen un ejemplo de los milimoles de lactato estimados, para también romper el concepto de que no hay lactato, ¿no? O sea, todo el tiempo el ácido láctico se puede acumular. El tema es cuando uno supera esta intensidad, que no me permite tiempo de remoción. Acá tenemos un poco un modelo de periodos de carga, descarga, choque. El choque sería hacer esto que estábamos planteando recién, pero a propósito, ¿no? Es decir, bueno, voy a hacer muchos estímulos de lactato aunque no llegue a recuperar. ¿Pero por qué? Porque la semana siguiente seguramente haga una descarga muy grande. Acá tienen diseño de estructuras y acá tienen un repasito. Y Pablo, Sí, tengo una dale. pregunta en la para anterior. Sí, voy. Yo lo estuve mirando porque mucho no estoy en tema, pero ¿qué sería? Pones en zona 5, 25, después 20, después 15. ¿Qué representa? No, en ese caso lo que representa es la distancia. ¿Y qué sería? La distancia, ¿2500, no, 250? no, la distancia de nado por pasado, por pasada. En Ok. realidad hay un concepto de quienes trabajan en las zonas que construyen las series en base a una distancia tipo. Te lo paso en limpio para que, no sé quién me preguntó porque no estaba viendo, Santiago, ¿no? Yo, Santiago. Eh, viste que yo planteé un concepto por zonas de trabajo asociadas a los sistemas energéticos. Pero cuando uno piensa Sí. en zona 1, 2, 3, 4, 5, normalmente uno dice que esa persona de alguna forma está en esa zona porque soporta determinada serie. Si no la soportara, quiere decir que o se está pasando de zona o tiene que dejar y demás. Y eso también lo asocian a una distancia. Quiero decir, si yo quiero entrenar en zona 1 o 2, voy a hacer pasadas de 800, 400, que son más amigas de esa zona. Si yo quiero entrenar en zona 3, voy a hacer pasadas de 100, que es más amigas de esa zona. En zona 4 voy a hacer pasadas de seguramente 50. Y en la zona 5, que es la zona de mayor velocidad, voy a trabajar sobre 25 y distancias más cortas. ¿Sí? Ah, excelente. Está bien. Ese cuadro está armado de ese modo. Seguramente quien usa ese formato te lo pueda, digamos, digerir un poco mejor que yo, pero básicamente lo que se entiende del Claro, cuadro claro, es yo eso. miraba, no sabía decir un porcentaje, no entendía. No, Está bien, no, es eso. gracias. Es